Una cita con la geopolítica. Una mirada al mundo con criterio y concepto. Dirección y presentación, John Jairo Buitrago. Esta es la primera emisión de este canal de YouTube en el año 2020, recreando la cita con la geopolítica. A todos mis contactos y a todos mis suscriptores por este canal, una bienvenida a 2020 y la buena satisfacción de saber que seguiremos muy pendiente, siguiéndole el rastro a los acontecimientos mundiales con toda la dedicación y la emoción que nos ha dado la geopolítica. Hoy, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de algo que realmente es palpitante y yo lo titulo en la siguiente forma, este programa de hoy en el canal. Lo titulo ¿Hacia dónde va Estados Unidos? Así lo llamaré y sobre eso vamos a conversar. ¿Qué está pasando entonces? ¿Por qué tenemos un Estados Unidos hoy tan pacato, tan apocado, digámoslo tan distinto al que conocimos en el siglo XX? Y hay razones poderosas. Entonces, el común de la gente, con los que hablamos a diario, me preguntan que por qué no hay una solución en Venezuela, que por qué no hay una solución frente a ese eterno dilema de la geopolítica entre el poder establecido y el poder emergente que ahora enfrentan a China con Estados Unidos. En fin, tenemos mil y mil dilemas hoy que nos llevan a ver un Estados Unidos de pronto más mojigato, más apagado, no tan turbulento como fue el Estados Unidos del siglo XX. Hoy tenemos en la Casa Blanca un presidente de pronto muy salido de tono, el señor Trump, que desentona con todo eso que fue esa gran élite de presidentes norteamericanos tan juiciosamente expertos en ver el mundo y con esa agudeza internacional que tuvo un Richard Nixon, un Franklin Delano Roosevelt, un Thomas Woodrow Wilson, todos hombres de unos quilates enormes para analizar los problemas mundiales. Entonces vamos a mirar que es inquietante, porque nos preguntan, ¿a dónde va Estados Unidos? Y vamos a decir entonces que realmente es una situación preocupante la que está viviendo el imperio. Rexel nos decía en el siglo XX, el famoso experto en geopolítica alemán, nos decía que en la Tierra no podía haber sino una potencia dominante. Siendo así entonces, si solamente puede haber una potencia dominante y si Estados Unidos está en crisis, necesariamente otra potencia tendrá que venir a ocupar el lugar americano, necesariamente. Los expertos, los chinólogos dicen que va a ser China la que va a ocupar ese papel y que por primera vez en la historia una potencia oriental va a dirigir el mundo. Entonces, esa es una de las muchas cábalas que tenemos para este 2020, pero quiero retomar ese papel norteamericano que ha sido tan supremamente impactante en América Latina, a mirar la situación en América Latina hoy de cara a la situación americana. ¿Qué pasa en América Latina? En América Latina tenemos un montón de modelos que han mostrado de pronto una corta duración, unos de corte puramente geopolítico, otros anclados en el consenso de Washington defendiendo el modelo neoliberal y de pronto otros anclados en lo que se ha llamado la tercera vía. La tercera vía es ese modelo que manejó Tony Blair desde Inglaterra, donde nos decía que podíamos hacer un modelo más reposado y más tranquilo del capitalismo, llevando el mercado hasta donde sea posible y llevando el Estado hasta donde sea necesario. Mercado hasta donde sea posible y Estado hasta donde sea necesario. Pero toda esta amalgama de modelos y de formas de poder en América Latina, todas han finalmente abortado. Tuvimos una Venezuela y tuvimos un Brasil muy cercanos a las izquierdas y hoy están el uno en una posición opuesta a Brasil y el otro en una situación de crisis también escandalosa como es Venezuela. Entonces, pero ¿a dónde quiero llegar? Que tal vez
La gran falla de América Latina es que no ha tenido nunca un proyecto geopolítico propio, no ha tenido nunca un proyecto geopolítico unificado y por eso se mueve en esas turbulencias que se ha movido América Latina en los últimos 30 años. Una geopolítica pendular, sinuosa, zigzagueante, porque los intentos que ha hecho por manejar un proyecto independiente han sido fallidos. Tal vez lo más sonoro que conocemos en América Latina lo lideró Brasil hace 10 años con la creación de UNASUR, en la pretensión de que América se pudiera mover al margen de la tutela norteamericana. Entonces se creó UNASUR con la esperanza de que podíamos desligarnos de la OEA. Ya sabemos todo lo que ha pasado en estos últimos 2 años y UNASUR prácticamente es hoy un mortinato. Tiene una vida casi que extinguida ya y la OEA al contrario se ha venido catapultando y se ha venido reforzando, que es lo que algunos llaman el departamento o el departamento de las colonias americanas. Así lo han llamado la OEA, el departamento de las colonias de Estados Unidos. Entonces, eso es como lo que tenemos que decir frente a esa variedad de formas de poder que ha tenido América Latina y que necesita realmente posicionarse, porque no podemos seguir pensando en que cada cierto tiempo Brasil, México, Argentina, que son los grandes, el gran modelo triangular de América Latina en cuanto a formas más grandes de progreso y desarrollo, sigan en esa política pendular, porque realmente vamos a vivir de tumbo en tumbo y sin conocer realmente un norte en la geopolítica latinoamericana. Es lo que quiero recabar hoy en esta cita con la geopolítica, porque el Estados Unidos de hoy no es el Estados Unidos frente a América Latina que lo fue en el siglo XX. El caso de pronto más impactante es Venezuela. Y es la pregunta que nos hacen a diario. ¿Por qué Venezuela no ha resuelto su problema? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué Estados Unidos está tan timorato para resolver un problema como ese, cuando en el siglo XX lo resolvía rápidamente por la vía militar? La respuesta está servida. Está servida. El Estados Unidos de hoy no tiene esa operatividad, ni tiene esa facilidad en términos de poder para hacer lo que hacía hace 20, 30, 40 años con América Latina. Hoy, ¿qué está pasando en el mundo del siglo XXI? Que tenemos un montón de nuevas potencias y que ese montón de nuevas potencias han llevado a pensar de que Estados Unidos necesita matricularse en un modelo de equilibrio de poder. Si eso es así, vamos a mirar que equilibrio de poder es casi que una figura totalmente ajena a la política norteamericana. Y si el curso de los acontecimientos llevara a que eso ocurriera, hago aquí un pronóstico y me convierto en un experto en perspectiva geopolítica para pensar de que si eso llegara a ocurrir, Estados Unidos, antes que dejarse matricular en un modelo de equilibrio de poder, prende lo que sabía hacer siempre, la guerra. Entonces, esos son como los momentos apocalípticos que estoy viendo para este siglo, para este año 2020, en ese accionar de la geopolítica frente al devenir norteamericano. Muchas gracias entonces a todos mis suscriptores en este canal de YouTube y seguiremos con nuevos análisis a profundidad del acontecer mundial. Muchas gracias. Una cita con la geopolítica. Una mirada al mundo con criterio y concepto. Dirección y presentación, John Jairo Buitrago.